Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo. Tan solo Cristo puede dar al joven el máximo. Tan solo Cristo puede revelar la verdadera belleza y el valor del joven. Tan solo Cristo puede mostrar la grandeza de ser llamado Hijo amado de Dios. El joven cristiano evangeliza con su ejemplo, en medio de sus amigos, sin tener miedo o vergüenza de su fe o de su iglesia. Hoy es difícil dar testimonio de Jesús, vivir como la Biblia enseña, rechazando todo lo que es antiético e inmoral, huyendo de las diversiones peligrosas y de todo pecado. Pero, cuanto más difícil es, más entenderéis que sois fuertes, pues la palabra de Dios permanece en vosotros. Bienvenido al workshop Desafío Juveniles, Jóvenes Sois Fuertes. Este workshop foi preparado com muita dedicação e carinho, para mostrar ao jovem que deve regir sua vida por meio de princípios firmes, para que ele pueda assim desarrollar devidamente as faculdades que foram dadas a ele por Deus. Você, como jovem, deve aprender a pensar e a actuar em base a princípios que sejam absolutos, a princípios, valores éticos, morais e espirituais que não podem ser removidos de sua base. O jovem necessita ser impressionado por estes valores e princípios. O jovem necessita ser impressionado com a verdade e entender que seus dones não lhe pertencem, que sua força, seu tempo, seu intelecto são tesouros prestados por Deus. Pertenecem a Deus e devem ser decisão de todo jovem ponerlos em lo mais elevado uso, porque é uma rama de la qual Deus espera muitos frutos, mayordomo cuyo capital deve crescer em luz para alumbrar as tinieblas do mundo, uma luz para alcançar a outros jovens. Os jovens devem ser conduzidos, educados e guiados de forma a alcançar elevado padrão de vida e comportamento, e desarrollar em sua vida a visão de Deus, uma visão que não é mundana, e sim uma visão de santidade, uma visão de comportamento em base a princípios que sejam sólidos e absolutos. Esto também sepas que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas, habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. ¿Cuántas veces oímos el dicho, el mundo está cambiando? Es casi rotinero comparaciones del hoy con el pasado. Sí, es verdad, el mundo está cambiando, para mejor o peor. El cambio que ocurre no es un cambio natural, que es producido por la acción del tiempo, y sí un cambio que avanza a largos pasos, producido por los esfuerzos masivos de grupos de intereses con objetivos ocultos y maléficos, que visan dar al mundo una imagen distorcida y transmutada de lo que es absoluto y verdadero.
Hay 4 puntos que voy a destacar sucintamente. Primero, relativismo moral y religioso. Una de las más grandes distorsiones de la actualidad es enseñar en las escuelas, universidades, de forma directa o subliminal, por la tele o medios de comunicaciones, la idea que no existe verdades absolutas. Lo que es verdad para mí, necesariamente no es verdad para otra persona. Un concepto sin lógica. Basta mirar en nuestro derredor y veremos que sin una definición real, muchas cosas no serían reales. Ejemplo, un lapicero para usted puede ser un lápiz para otro. Quizás pueda ser visto como un lápiz para la otra persona, pero la verdad, independiente de lo que pueda creer, no cambia el hecho que esencialmente el lapicero sigue siendo lapicero. Matar, robar, son graves delitos. Y siempre serán delitos, serán pecados. Mas si adquirirmos el pensamiento relativista, pasaremos automáticamente a crear nuestra propia verdad en base a aquello que nos interesa y agrade, nos transformando en personas egocéntricas, sin moral y distantes de Dios. La actual sociedad es relativizada. Es una sociedad que tiene como prioridad sus propios deseos y satisfacción carnal. Mientras más anómalos son sus deseos, más destinadas a la perdición estarán. Exactamente como descrito en 2 Timoteo 3, 1 al 5, el texto que leímos al principio. El relativismo es un dogma y sin sombra de dudas está llevando al ser humano a vivir su vida como animal irracional, abandonando la racionalidad y la razón dada por Dios, dejando esto a un lado para vivir entregue a sus instintos y emociones carnales. La juventud cristiana debe saber que hay una verdad y ella no es subjetiva o relativa, pues ella es la razón de todo que existe. Dijo el salmista, tu palabra es la verdad desde el principio y eterno es todo juicio de tu justicia. El segundo punto que destacaré es la banalización de la sexualidad. Otro cambio social forzado, donde las personas son inducidas a vivir como si el sexo fuera no solo un aspecto de la vida, mas como si fuera la propia vida. La sexualidad es colocada en destaque, al punto de ser explorada precozmente, llevando jóvenes, adolescentes y hasta niños a desarrollar una vida sexual fuera del tiempo. Y el resultado es notorio: decepciones amorosas, gravidez precoce, abusos y una generación inmoral, sin valor personal y sin límites. Hay un ataque consistente, perceptible a nuestros ojos, jóvenes practicando sexo sin límite y terminan tornándose personas con personalidad fútil, desperdician la juventud, la inocencia, pierden la pureza sexual, desprecian la palabra de Dios. La sexualidad es explorada en propagandas de TV, novelas, películas, juegos y etc., con el intuito de prender el ser humano y llevarlo al consumismo, llevarlo al instinto carnal y pecaminoso. En la cosmovisión cristiana, el sexo es una bendición dada por Dios, como un complemento en la vida conyugal, o sea, un complemento del amor entre dos personas, hombre y mujer, que debidamente casados se torna una sola carne. Por tanto, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. El sexo fuera del ámbito matrimonial es un grave delito, considerado por Dios como prostitución y fornicación. Huid la fornicación. El que fornica
contra su propio cuerpo peca. Otro punto a ser destacado es el peligro de las redes sociales. Esta estructura es formada por personas u organizaciones. Es un gran fenómeno social, pues posibilita relacionamientos en diversos niveles, operando en niveles diferentes como en redes de relacionamientos, redes profesionales, redes comunitarias, redes políticas, redes militares y etc. Mas, infelizmente, se volvió en un ambiente para la proliferación de imágenes nocivas, exposición de la vida ajena y de la propia vida, propagación de pornografía y muchos otros delitos. Cuidado, cómo usas las redes sociales. Cuidado con qué estás compartiendo en la red social, pues mucho de lo que postas puede ser usado contra usted, contra su imagen personal. Una vez postado, apagar no soluciona. Las redes sociales acaban se tornando un covil de mentiras y fake news de todas las estirpes. Idiotiza a las personas, genera polémicas. Es una herramienta que podría ser aún más benéfica, pero es usada para divulgar lo peor de las personas. Inclusive el WhatsApp, con sus grupos de familia, amigos, hermanos, jóvenes y etc., están distanciando a las personas, enfriando las relaciones de amistad y causando discusiones insólitas y desnecesarias, sirviendo de lugar para proliferar el chisme, la patraña, el cuento. Hay mucha cosa buena que debería se hacer por medio de las redes sociales, pero, infelizmente, ella tiene perjudicado más que ayudado. Un cuarto punto que voy a destacar es el colectivismo mundano secular, conocido como el efecto manada. El ser humano es un ser social que procura, casi sin excepción, otras personas para socializar, por motivos como atención, seguridad, afecto emocional y etc. Por esta razón, muchas personas son influenciadas inescrupulosamente a se someterem a ciertos caprichos y antojos de otros. Esto ocurre en diversos segmentos sociales, de escuela, universidad, amigos del barrio, iglesia. Personas abandonan sus principios morales, abandonan sus principios espirituales, su personalidad, abandonan su devoción a Dios, rebajando su nivel a nivel de payaso, asumiendo una personalidad que no es la suya para agradar a un determinado grupo. El efecto manada lleva a las personas a abdicarem de sus pensamientos para vivir un mundo imaginario. Busca agradar al grupo al cual pertenece, asume un papel casi teatral, actuando dentro de lo que es políticamente correcto. Esta es un agravante en la formación de la personalidad de los jóvenes actuales, que, una vez acostumbrados a actuar así, pierden la capacidad de raciocinio, de pensar, de actuar por sí propios, y son inconstantes, inciertos, cambiadizos, y buscan vivir como el grupo desea, y no como Dios desea. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Joven, usted fue creado para vivir según la voluntad de Dios, y no para vivir en la mediocridad del pensamiento relativo mundano actual. Por lo tanto, no viva su vida se preocupando en agradar a quien quiere que sea, agradar a personas que están sin Dios. Vivir así es desagradar a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son muchos los desafíos juveniles. Y los desafíos que los jóvenes enfrentan no son para desanimar,
mucho menos para que se sienta derrotado. Debe servir para te hacer trascender e ir más allá de lo común, para que usted pueda reflejar la luz de Cristo al mundo. Dios procura por jóvenes que puedan se destacar en medio de un mundo en tinieblas, que puedan se destacar en el mundo por causa de su fe. Dios procura jóvenes que sean firmes, así como la brújula lo es al polo. Que Dios te bendiga.